Dios le bendiga, Dios les guarde, el shalom del Señor esté sobre su vida, sobre su casa. Estamos transmitiendo ya para ofrecer el mensaje de esta tarde-noche, ¿verdad? Comparta el video según usted lo entienda. Aquí no se obliga, pero sí, le invitamos a compartir la palabra con otros para que igualmente sean ministrados. La alabanza que vamos a escuchar no es de mi autoría, no soy yo la que la escribí, ni tampoco la que la canta. Los derechos no me pertenecen. Vamos a escuchar una alabanza para luego ir con el mensaje de esta noche. Que no te fallará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te fallará, que no te dejará, que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, también tu ayudador y tu protector. Él fue el que dijo que no te fallará, que no te dejará. Fue el que prometió. Él fue el que prometió que no te fallará. Él fue el que dijo que contigo estará. Señor. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te fallará, que no te dejará, que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, también tu ayudador y tu protector. Fue el que prometió.
Señor. Santo es el Señor, aleluya a su nombre. Gloria, gloria, gloria a su nombre. ¿Quién fue el que te prometió? ¿Quién fue el que me prometió a mí? ¿Quién fue el que habló? La palabra me dice que fiel es el que prometió y asimismo cumplirá. Aleluya. Santo el Señor. Vamos a ir a la palabra y la palabra en esta tarde se encuentra en Salmo 105, un poquito largo y lo vamos a leer porque todo el Salmo nos trae evidencia bíblica de cómo el Señor trabajó con su pueblo. Y si la palabra me dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que no tiene sombra de variación. Y si la palabra me dice que Él no hace acepción de personas, entonces yo puedo, dentro de la palabra y de la experiencia del pueblo de Israel, el pueblo de Elohim, el pueblo escogido por Dios, por nuestro Elohim, retener la preciosa enseñanza de cómo nuestro Elohim trata con su pueblo. Y hoy nosotros somos su pueblo, el olivo injertado por medio de la sangre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tenemos acceso por medio de la palabra y por medio de la fe en Cristo a esas promesas, y podemos aprender de la palabra y del trato de Elohim Dios con su pueblo, el pueblo de Israel, cómo es que trabaja, porque Israel para nosotros es un ejemplo, ¿verdad? Y en nuestra vida cotidiana podemos decir el mismo Dios Elohim que lo hizo antes, así como en el pueblo de Israel y en su peregrinaje, si lo hizo antes en mi vida, cuando yo estaba abatida, cuando yo estaba en una crisis, cuando yo estaba en necesidad, cuando yo pasé el valle de sombra y de muerte, yo estaba que no podía mantenerme sobre mis pies porque la enfermedad había llegado a mi vida. Si Él me levantó antes, si Él me rescató antes, si Él me perdonó antes, si Él me salvó antes, si Él me redimió, si Él me salvó, si Él me sanó, si Él me libertó, si el Señor Elohim Todopoderoso fue el que me proveyó, el que me protegió, el que fue mi amor, mi amante, mi Señor, mi Salvador, mi hacedor, mi marido, como dice Isaías, si lo fue todo y pudo manifestarse en todas mis áreas y Él pudo llegar a mi necesidad, cualquiera que ésta hubiera sido, y llegó antes, te tengo una noticia. Llega hoy, llegará luego, llegará en cada paso que des, llegará en medio de cualquier tiempo. Habacuc le dijo, en medio de los tiempos, hazte conocer. Habacuc 3. Y si en medio de los tiempos le está pidiendo hacerse conocer, es porque ya el Eterno le había hablado del juicio, de la situación que venía contra la nación, por cuanto esa nación le había dado la espalda. Pero en medio de toda situación de adversidad, de juicio, de espanto, Él le decía, en medio de este tiempo, hazte conocer. Y en medio de este tiempo que estamos viviendo y que hemos hablado y hemos
predicado tantas veces, que es tiempo profético bíblico. En medio de este tiempo, su poder se hará manifiesto en tu vida y en mi vida, porque Él no nos dejará en vergüenza jamás. La palabra dice que por nuestra fe será hecho. Vamos a ir a la palabra, porque si no sigo dando el mensaje antes de leer la palabra y de ese tesoro tan rico, tan hermoso de aprender de que si lo hizo con el pueblo de Israel, si nos dejó su ejemplo, si lo podemos palpar en la historia bíblica, lo podemos atesorar para nuestra vida, lo podemos atesorar para nuestro camino, lo podemos atesorar para nuestro tiempo. La palabra dice en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre Yahweh, en el nombre del Hijo Yahshua Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, Ruach Kadosh, quienes son tres manifestaciones de un mismo Elohim Dios. Dice Salmo 105, alabad a Yahweh, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, no en uno, en los pueblos. Cantadle a salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Yahweh, buscad a Yahweh y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vuestros descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Yahweh, nuestro Elohim Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, no solamente la generación de antaño, la cual concertó con Abraham y de su juramento con Isaac, y estableció a Jacob por decreto, y de su juramento y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en números y forasteros de ella, y andaban de nación en nación. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantamiento, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumpliese la palabra, su palabra. Y el dicho de Yahweh le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, aleluya, y por gobernador de todas sus posesiones, santo, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara
sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciese a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos la palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llama de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron su fruto, el fruto de su tierra, y hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro. Y escuche bien, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los saqueadores, por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo ¿con qué? Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. 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 Santo es el Señor. Podemos ver que primero esto es un llamado al pueblo del Señor a adorar el nombre de Yahweh, a invocar su nombre, a alabarle, a dar a conocer, a predicar, a decir, a hablar sobre sus obras en medio de nuestro pueblo. Luego nos dice que nos alegremos en nuestro corazón. Si nosotros nos alegramos en nuestro corazón, esa alegría trae sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Y esa alegría, ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza, es el que se refleja y es el que quita el espíritu angustiado. Y sale huyendo de nosotros la desesperación, la depresión, la angustia. El Señor en medio de esta palabra nos está diciendo que luego de que el pueblo pasó
le dice, acuérdate de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y sus juicios de su boca. Él es Yahweh, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Podemos ver en nuestro contexto actualmente que estamos pasando y no podemos hacernos ciegos. Y tenemos que reconocer que la palabra de Mateo 24 se está cumpliendo delante de nuestros ojos y que somos esta generación la que está viendo el cumplimiento de que se acerca nuestra redención, pero antes de esa redención vienen unas cosas que tienen que cumplirse para que esa redención se cumpla, porque toda la palabra se tiene que cumplir, pero en medio de que se cumpla toda la palabra, el Señor nos está diciendo, en medio de los juicios, yo sigo siendo Elohim Dios. Yo hice pacto con mi pueblo y aún en medio de pueblos rebeldes me manifesté. Y aún cuando eran rebeldes y contumaz, por puro amor y por pura misericordia, el Señor envió codornices y pan del cielo. Entonces nosotros tenemos que entender que aunque los juicios y las situaciones y este tiempo se tiene que cumplir, porque es bíblico y porque dice la palabra que Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y todo lo escrito en la palabra y todo lo dicho por sus profetas y todo lo que sale por la boca de Yahweh se va a cumplir. Esto no es una razón ni un motivo para que tengas temor ni te amedrentes. Porque si vemos bien, la palabra del Señor nos dice que el Señor en medio de todas las naciones, aun cuando su pueblo fue forastero, aun cuando su pueblo tuvo que salir de su tierra, aun cuando fue esparcido, aun cuando estuvo en cautiverio, aun cuando pasaron muchas situaciones en medio de ese cautiverio, cuando ellos eran pocos, forasteros en la tierra, pero pocos en número, y andaban de nación en nación y de reino en reino, no consintió, no permitió que nadie los agraviase, que nadie les hiciera mal. Y por causa de ellos, o sea que si lo traemos a este entorno, por causa de usted y de mí, el Señor se levanta como sol de justicia y hace juicios castigando a reyes que oprimen el pueblo de Elohim. Aquellos que están en autoridad, que se levantan en contra del pueblo de Elohim, aquellos que se levantan como opresores, verán la mano de Yahweh. Dice la palabra en Lamentaciones: oh Yahweh, tu mano está alzada, mas ellos no ven. Verán y se avergonzarán los que oprimen a tu pueblo, a tu pueblo, a tu pueblo. Asegúrate de que eres parte de su pueblo y no tendrás por qué tener temor. No hagáis, dijo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra. Él avisó, él dijo que venía hambre. Él dijo que iba a suceder, que iba a tener un término de 7 años de vacas gordas, pero que luego vendrían 7 años de vacas flacas. Y el Señor mismo levantó a un ungido, levantó a un siervo que no entendía lo que ocurría en su vida. Cuando sus
propios hermanos lo vendieron, cuando lo sacaron, lo desterraron de su familia, cuando lo arrancaron de su seno familiar. Él no entendía por qué llegó hasta la cárcel, si él se mantuvo íntegro y él le rechazó su insistencia a la mujer de Potifar. Él no entendía, pero allí en la cárcel se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel, no importando lo que él viera, no importando lo que estaba ocurriendo alrededor de su vida, se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel, se mantuvo en santidad, porque se separó, porque no cayó, porque no cedió ante las tentaciones del mundo, ante las tentaciones de las tinieblas, ante las tentaciones de esas tinieblas operando en la mujer de Potifar. Se mantuvo íntegro, y aún en medio de toda la situación de acusaciones, aún en medio de situaciones donde nadie le creía, pero todo le acusaba, aún cuando los grandes le acusaron y fue echado allí a la cárcel, allí el Señor siguió tratando con él, porque había una promesa, y fiel es el que prometió, y así mismo cumplirá. Había una promesa, y esa promesa él la vería, sus ojos mirarían, él vería con sus ojos la promesa. Y el Señor lo honró, y no solamente lo honró haciéndole justicia, sino que lo puso por encima de otros que eran sobre él. Él lo sujetó a su autoridad, lo puso sobre ellos para gobernar. Lo puso en eminencia, le dio honra, porque el Señor honra a los que le honran. Él es fiel, no importa los tiempos que se avecinan, no importa que veamos tinieblas, no importa los opresores, no importa los que se levanten, no importa lo que se tenga que cumplir, nuestra redención está cerca. La palabra dice: erguíos, párate derecho, no te dejes sacudir, no te dejes tambalear, erguíos y levantad vuestras cabezas, mira el cielo, mira los cielos, mira la promesa, ya viene bajando, ya viene cerca, ya viene el Rey de las naciones, aquel que murió por ti, por mí, aquel que murió y resucitó, venció la misma muerte, le quitó las llaves al Hades. El Rey viene, nuestra redención está cerca, no hay que temer, no hay que temer en medio de estos tiempos, así como en el pasado, así como en la historia, así como nos enseña el pueblo de Israel en su historia, en medio de los juicios, en medio del desierto, en medio de las situaciones que trajo, aún en medio cuando llevó granizo, aún cuando tuvieron que caminar en el desierto, aún cuando llegó el hambre al pueblo, él fue fiel y permaneció siendo fiel y no les faltó. Y hay una promesa grandísima, hay algo que ni siquiera yo me había percatado, y es que el Señor dice en su palabra que su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, hasta partir el alma. Él nos convence, Él nos ministra, su palabra es viva. Y mientras leía el Salmo 105, me fijé en una porción de un texto, de un versículo. Dice el Salmo 105, 37, los sacó con plata y oro, pero no solamente les proveyó, no solamente fue su sustento, no solamente los guió por el desierto, no solamente les dio maná y codornices, no solamente brotó agua de la peña, sino que mire lo que dice el Salmo 105, 37b.
y no hubo en sus tribus enfermo. El Señor quiere hacerte bien. Confía. La palabra me dice que Él honra a los que le honran y que por nuestra fe será hecho. ¿Sabe? En medio de estos tiempos, más de una vez yo le decía al Señor, ¿cómo tú haces? En medio de todo lo que viene, mira mi condición humana, mira todas mis condiciones físicas. Señor, hasta aquí tú me has traído, pero yo no he pasado por lo que viene. Señor, no van a haber médicos. Señor, no van a haber equipos médicos. Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Si tú me has dicho que yo voy a permanecer porque tengo una tarea que cumplir, ¿cómo tú me vas a sostener? Y aquí me está diciendo, y no hubo en ellos, en sus tribus, enfermo. ¿Sabe? Cuando yo trabajaba en el tribunal, una de las veces que el Señor me ministró y que yo sabía por qué me estaba ministrando en los cultos de mediodía, me decía, porque cuando venga el tiempo del juicio, cuando se cumpla lo que te he mostrado, te levantaré y levantaré a muertos y sanaré enfermos y extenderé extremidades y daré gloria y honra en medio de mi pueblo para que mi nombre sea glorificado. Y yo me manifestaré con poder y gloria. Yo seré por ustedes su Dios y ustedes serán mi pueblo y no les avergonzaré. Yo soy el que sano. Yo soy el que sustento. Yo soy el que levanto. Y esta tarde, mientras reflexionaba con el mensaje para darle a ustedes, traía a mi memoria, como dice su palabra y promete que su Espíritu Santo trae a memoria todas las cosas, ¿verdad? Me traía esta experiencia donde estaba en ese culto y el Señor ministraba mi vida y me decía, por tu fe será hecho, tienes que creerlo. Tienes que creer que yo soy capaz de sanar enfermos, yo soy capaz de levantar muertos, yo soy capaz de extender extremidades. Yo te di una visión a ti delante del templo, recibiendo que personas sin sus extremidades, y cuando iban a entrar al templo yo hacía que crecieran sus extremidades. Para mí no hay imposibles, es que para mí no hay imposibles, y para el que cree todas las cosas son posibles. En medio de todo lo que vamos a vivir, en medio de lo que estamos viviendo, Él será nuestra protección, Él será nuestro sustento, Él será nuestro alimento, Él será nuestra provisión, Él será nuestro médico. No habrá enfermo en medio de su pueblo. Tienes que creerlo, tienes que creerlo. Dice la palabra que Egipto se alegró de que salieran. Sabe, el enemigo, el que te oprime, va a estar tan confundido por la gloria del Señor sobre tu vida, que va a decir, déjame soltar, déjame dejarlo libre, dejar de atormentarlo, déjame dejarlo por otro lado, tengo que huir de él, porque me atormenta. ¿Cómo es posible que encantadores, adivinos, brujos, satanistas se levanten en contra de su pueblo y su pueblo permanezca? Y ellos salen huyendo, confundidos, y su sabiduría se desvanece, cumpliendo con lo que dice Isaías 44:25, que dice, yo deshago las señales de los divinos y los agorreros, enloquezco a los sabios y desvanezco su sabiduría. Y el Señor nos está diciendo, yo voy a hacer por ti
Y si Él va a ser por nosotros, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es nuestro proveedor, si Él es el que nos va a sacar con plata, con oro, y que en medio de nuestro pueblo no habrá enfermo, ¿por qué temer? ¿Por qué amedrentarse? En vez de tener una actitud de opresión, una actitud de desesperación, una actitud de no saber qué vas a hacer, en una actitud de impaciencia, de temor, de amedrentarte. En vez de tener esa actitud, vamos a cambiarlo, como dice su palabra, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Yahweh, buscad a Yahweh y su poder. Nuestra parte nos corresponde sí obedecer, pero sobre todas cosas hay que buscar su rostro. Si usted está contando con Él, si usted tiene por segura su palabra, si usted cree su palabra, si usted cumple como dice su palabra, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo he de confiar. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él es el que ser, no tiene por qué temer, no pierda la paz. El que tiene temor necesita confiar más en sus promesas. Dice la palabra que nosotros, el pueblo del Señor, aquel que hemos sido lavados y salvados por la sangre del Cordero, aquel que vive su palabra, que hemos rendido nuestra vida a Él, tenemos seguridad en su palabra y dice su palabra que el pueblo del Señor, aquel que busca su rostro en espíritu y en verdad, aquel que cumple con su palabra, buscándole sin fingimiento, sin hipocresía, rindiendo su corazón sin soberbia ni altivez. La palabra me dice que ese pueblo no tiene temor a malas noticias. No importa lo que ocurra, podemos confiar. Y la palabra me dice que Él no deja en vergüenzas a los que en Él confían. Es posible que en un momento pueda llegar a la turbación, que pueda llegar a la necesidad, pero sabe cómo en el proceso de Israel el Señor los metía en un proceso de aprendizaje a depender de Él y no de sus fuerzas. Y entonces sí podían pasar en un momento difícil, pero el Señor siempre plantaba bandera, el Señor siempre sacaba victoria, el Señor siempre honraba, aún siendo un pueblo rebelde, aún siendo un pueblo terco, testarudo, duro de servicio, como lo registra la palabra, como se comportaron en el desierto, que renegaron, que protestaron, que se quejaron, que tenían hasta la coronilla, tenían cansado a Moisés, pero no les faltó el pan, no les faltó la comida, no les faltó el agua, no les faltó. Y no solo no les faltó, sino que no hubo en sus tribus enfermo. Aun cuando podríamos pensar que a causa de nuestro pecado, de nuestra terquedad, de nuestra rebelión, podemos caer en enfermedad porque nos oprimimos nosotros mismos, poniendo sobre nosotros cargas que no nos corresponden. Aún así, aún siendo un pueblo desobediente, no hubo enfermos en medio de sus tribus, del pueblo escogido por Elohim. Y yo le pregunto, ¿lo cree?
Cree que el Eterno, aquel que pagó en la cruz del Calvario, que dice su palabra, que por sus llagas somos curados, que dice su palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que dice su palabra que por medio de él somos más que vencedores, que dice su palabra que él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él está confiado. Yo le pregunto, ¿usted puede creer realmente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que no tiene sombra de variación? Y que si lo hizo antes, lo hace hoy. Usted puede creer conmigo que fiel es el que prometió y así mismo cumplirá. Puede creer que su palabra dice que Él es el que va a dar vigor a nuestros huesos. Puede creer que su palabra es fiel y verdadera. Dice su palabra, por su fe será hecho. Y dice su palabra, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete y échate a la mar, y el monte se moverá. Y no le vamos a decir a un monte, desentiérrate, salte de ahí y muévete al mar, échate a la mar. No, pero ¿cuál es tu monte? Ese monte de incredulidad, ese monte de temor, ese monte de ansiedad porque no sabe cómo va a ser el Señor para que lo poquito que has podido guardar en obediencia te dé para todo el tiempo que sea necesario. No sabes y no entiendes cómo es que el Señor con quizás un faldo de arroz pueda multiplicarlo como los panes y peces para no darte comida solamente a ti, sino para que tú seas instrumento, para que bendigas a otras familias, para que no pasen hambre y puedas testificar de la grandeza del Señor esa vida, y esa vida pueda ser impactada por el amor y el cuidado de aquel a quien tú le sirves. Puedes creer que en medio de los tiempos Él puede manifestar su poder. Puedes creerlo. Puedes creerlo. Yo te invito hoy a creer. Si lo hizo con el pueblo de Israel, si su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que no tiene sombra de variación, que no hace excepción de personas, te lo he probado por la palabra. Lo que te he hablado es la palabra. Cree la palabra porque esta no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Y dice su palabra que es viva y eficaz. Y dice su palabra también que este evangelio que usted y yo perseveramos, este evangelio que yo predico, no consiste solamente en palabras, sino que esa palabra tiene poder del Espíritu Santo, tiene potencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, convence y guía toda verdad y toda justicia. Espíritu Santo, haz que esa fe crezca. Espíritu Santo, haz que en esta hora todo espíritu de incredulidad salga. Espíritu Santo, haz que todo espíritu de temor salga, porque tu palabra me dice que tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Señor, yo te suplico en esta hora que esta palabra penetre, que esta palabra dé frutos al 100%. Señor, tu pueblo tiene que levantarse en fe, tiene que despertar para impactar nuestras naciones. ¿Quién va a cambiar este mundo de dolor por un mundo de paz? En medio de nuestros tiempos somos llamados usted y yo a pregonar este evangelio de paz. Póngase el calzado del evangelio de la paz y a salir a dar esta preciosa semilla para que germine, para que dé fruto, para que esta fe pueda ser compartida, para que en medio de los tiempos podamos recoger la mies, porque siente, la mies es mucha y los obreros
pocos. Y yo le pregunto a usted, ¿se atreve esta hora a usted convertirse en un obrero que vaya a recoger la mies? ¿Se atreve a testificar y a contar de las grandezas del Señor en medio de nuestros tiempos? ¿Se atreve a hacer luz en medio de las tinieblas? ¿Se atreve usted a salir de cuatro paredes y a pregonar este precioso evangelio y a gritar a los cuatro vientos? Es cierto, vienen tiempos difíciles, es cierto, la palabra me dice que estamos en tiempos de juicio. Es cierto, la palabra me dice que estamos en Mateo 24 según las señales. Es cierto, la palabra me dice la palabra me dice que estamos en grande juicio. Pero en medio de los juicios, así como Habacuc, vamos a decirle al Señor, Padre, Abba Padre, eterno Padre, en medio de los tiempos, hazte conocer. ¿Y cómo se va a hacer conocer si no es por medio suyo, por medio de su pueblo, manifestando su gloria, por su fe que será hecho y por medio de usted que está manteniendo su fe y él lo hace por medio suyo, testificando su gloria, testificando su poder, manifestando su poder en su vida, testificando a otros cómo el Señor le honra, cómo el Señor le provee, cómo el Señor le sana, cómo el Señor le levanta, cómo el Señor le guarda. Entonces, impactamos a nuestra nación. Impactamos a nuestra nación. El Señor quiere que en medio de este tiempo no te abrumas por lo que ha de acontecer, sino que en medio del dolor, en medio del quebrantamiento del pueblo rebelde, en medio de las situaciones, tú hagas conocer el poder del Señor por medio tuyo. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo antes, lo hace hoy. Y Juan me dice que cosas más grandes aún nosotros haríamos. Y el Señor reprende al diablo, no para gloria nuestra, no para orgullos y soberbia, no para decir que somos o que no somos, no para reconocimiento usted y mío, sino para gloria de su nombre, para salvación de las almas. Así que yo le invito, va a ser hoy usted el que cambie ese desesperación, ese desánimo, ese aturdimiento, ese temor, esa cobardía, ese adormecimiento, lo va a cambiar. Va a ir a cambiar este mundo de dolor por un mundo de paz, el cual es prometido a aquellos que en él confían. Vamos a pregonar a aquel que dijo, yo guardaré en completa paz, no importa lo que vean tus ojos. Él no está sujetando a las situaciones de tu vida. Él dice que él guardará en completa, no un poco, no a veces, en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque está en él confiado. ¿Confías o no confías? Dices que le sirves en espíritu y en verdad. La palabra me dice que los santos son los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús, en Yahshua. Y si usted tiene esa fe, si usted tiene fe como un grano de mostaza, si usted guarda la fe en Yahshua, usted cree su palabra. No hay nada más. Su palabra no retornará vacía. En esta hora reciba descanso, reciba seguridad,
Yo le invito a que vuelva a leer el Salmo 105, que vuelva a comer de la palabra, que vuelva a experimentar cómo el Espíritu Santo ministra su vida, que vaya versículo por versículo gozándose y comiendo el rollo para que su espíritu sea alimentado y ministrado por el poder del Espíritu Santo, para que toda tiniebla, para que toda desesperación, para que la depresión, para que la ansiedad, para que el temor tengan que huir. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre todos los que usted ama. Pero no hay otra manera más hermosa de impartir esa paz que viviéndola. Si usted la vive, si usted la experimenta y si usted la refleja, los suyos van a querer de esa paz. Y van a experimentar esa paz, porque dice la palabra que si la maldición antes de Cristo era hasta la generación, hasta la cuarta generación, mi bendición en Cristo alcanza hasta la generación 1000. Así que yo cubro en el nombre que sobre todo nombre, por el testimonio, por la palabra, a toda mi parentela. ¿Puede hacer usted lo mismo? ¿Puede vivir en la fe que ha sido predicada? ¿Puede creer que todas estas cosas que hemos hablado y hemos testificado pueden ser posibles aún en medio de nuestros tiempos? Yo le invito. Manifieste la paz del Señor en medio de este tiempo. Haga que su poder se manifieste en su vida y en su casa. El shalom del Señor esté sobre todos nosotros.